Hola fans de Bloodflowers. Estamos aquí con nuestro análisis de hoy y la tensión está nuevamente en su punto máximo. Traiciones, enfrentamientos y planes inesperados también nos dejan sin aliento en este episodio. En esta historia donde el amor y el odio se entrelazan, seremos testigos de los pasos valientes y enfrentamientos inolvidables de nuestros personajes. Veamos si los movimientos de Acer pueden resistir los inteligentes planes de Varan y Dylan. Acer ha llegado a la mansión. Por otro lado, se produjo el compromiso de Berfin y Akif. Mientras Varan y Dylan hablan, Dylan tiene hambre. Deciden ir a la cocina. Sin embargo, en la cocina, Acer ya se ha enfrentado a Berfin. Acer saca su arma. Le dice a Berfin que no interfiera. Dice que no dejará a Umut en manos de Varan y Dylan. Berfin dice que es obvio cómo nos criaste con rencor y odio. Acer dice no te metas en mis asuntos y vete. Berfin dice que incluso si tengo que morir, no lo permitiré. Dylan y Varan conversan antes de salir de la cocina. Sin embargo, Dylan dice que tiene mucha hambre y se dirige a la cocina. Berfin toma a Umut y regresa. Acer no puede arrebatarle a Umut de las manos de Berfin. Varan y Dylan conocen a Berfin. Akif y Varan ven el estado de preocupación de Berfin. Varan y Akif le preguntan a Berfin qué pasó. Akif también intenta calmar a Berfin. Berfin, mi madre, estaba en la cocina. Quería secuestrar a Umut. Pero no le di permiso, dice. Mientras Varan y Akif se dirigen a la cocina, Berfin les advierte que tiene un arma. Berfin está muy molesto. Para Dylan, soy su hija. ¿Cómo pudo mi madre apuntarme con un arma? La madre de Dylan está loca en este momento, ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Varan y Akif dicen que Acer se escapó. Dice que Varan escapó en la oscuridad de la noche. Akif dice que no entiende cómo entró a la mansión. Varan dice que el problema de Acer es Umut, aprovecharemos esta situación. Varan, he pensado en todos los detalles muchas veces. Dice que volvió a hacer un plan. Estoy seguro de que Dylan ha pensado en cada detalle. Varan, ¿cómo puedo no pensar? Secuestraron a nuestro hijo. Akif está muy nervioso. Se enfrenta a Ipek y Ayan. Ayan nota la distracción de Akif. Akif le dice a su tía que Acer ha llegado a la mansión. La señora Ayan pregunta si Azade y el señor Kudret vendrán. Akif dice que vendrán. Sin embargo, Azade y Kudret dicen que no saben qué pasó. Dylan y Varan recuerdan el pasado. Como había estado celoso de Dylan y la había seguido cuando estaba embarazada. Dylan también le recuerda a Varan el momento en que estaba celoso. Dice que también confesaste que no podías estar celoso de tu esposa. Miran se despertó y fue hacia Dylan y Varan. Dylan dice que todavía hay tiempo. Pero déjame vestirte, dice. Azade y Kudret saldrán juntos de casa. Azade Kudret se da cuenta de que Bey está emocionado. Murmura para sí mismo. Él pregunta, ¿debes escuchar a tu corazón libre? Mientras Tuba está en la cocina, su madre Asibe querrá enviar a Tuba lejos de casa. Él dice que no hay nadie en casa, debería salir y dar un paseo. Sin embargo, no quiere a nadie en la casa. De esta manera podrá ayudar a Ajar más fácilmente. Tuba dice que Kudret y Ayanan se parecen mucho. Tuba está listo. Sale de la casa con Azade y Kudret Bey. Azade pregunta ¿dónde estás? Tuba responde, a ir de compras. Miran se prepara para la escuela. Dylan dice no hablar con extraños. Miran pregunta ¿con Dilara también? Varan sonríe y dice que Dilara es libre. A excepción de tus amigos y profesores de la escuela, dice. Varan y Dylan comienzan el juego que habían preparado con Berfin. La madre de Berfin llama a Acer. Dice que pensé mucho anoche. Él dice, tenías razón. Será bueno para ti si Umut se queda con su abuela. Él dice que te curará. Berfin sale con el bebé. Él dice que hay una vacuna. Varan dice que también tengo una reunión, te dejaré. Después de que Berfin se va, Asibe llama a Acer. Berfin dice que llevó a Umut a vacunarse. Pero Umut no se queda callado, llora. Asibe escucha a Dylan intentando calmar al bebé. Inmediatamente le informa a Acer.
Acer dice que caerás en la trampa que tú mismo te has tendido. Cuando se entera de que no hay nadie más en la mansión excepto Dylan, dice que se ocupará de sus propios asuntos. Acer llega a la mansión. Ella entra en la habitación del bebé. Sin embargo, Acer se enfrenta a una sorpresa inesperada. Baran se encuentra con Acer detrás de la puerta con una pistola en la mano. Acer encontró una trampa dentro de una trampa. Ipek charla con su madre. ¿Qué le dices a su madre Ipek sobre vivir juntos a partir de ahora? Ipek quiere poner a prueba a su madre. ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Qué dice mi color favorito? Ipek, mi padre, mi tía e incluso mi hermana Berfin me quieren mucho. Él dice que esta es mi casa. Él dice que no puede vivir en ningún otro lugar. Aunque me lleves contigo y el juez me entregue a ti, no te llamaré madre, dice. La señora Ayan dice que usted no conoce a su hija. Dice que tiene una medalla de oro en taekwondo. Él dice que no estuviste con él ni en los buenos ni en los malos momentos. Acer es entregado a la policía. Asibe también fue arrestado. Acer te dio la vuelta y ahora te estás riendo por dentro. Sabed que mi ira ha aumentado y os quemaré a todos. Dylan y Baran hablan en el estudio. ¿Quién ayudó a Acer definitivamente? Diría Asibe. Es un ex empleado de Acer. Definitivamente no puede entrar sin la ayuda de Asibe. Le dice a Dylan, mantén a Asibe ocupada y yo entraré. Entonces recuerda el plan que habían hecho. Acer es introducido en el coche de la policía y se lo llevan, jurando venganza. Los que están en el poder y la libertad todo lo aprende a medida que sucede. Este episodio demostró que Blood Flowers una vez más nos ofrece una historia apasionante. En esta historia donde se ponen a prueba la intriga, el coraje y los lazos familiares, la rendición de Acer abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Qué sigue ahora? ¿Días de paz para Baran y Dylan, o una nueva tormenta? Nos vemos en nuestro próximo análisis. Recuerda, tus comentarios son muy valiosos para nosotros. Cuídate. Esperamos encontrarte en la emoción de Blood Flowers. Adiós.